Bueno, hola a todos, a todas, gracias por el espacio. Bueno, yo soy Florencia Musante, soy socióloga de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y vengo a presentar un avance de mi tesis doctoral que está en curso. Eh, Eso. El marco de debate o lo que estoy tratando de pensar tiene que ver con la expansión y crecimiento de las ciudades, ¿no? Los debates entre ciudad dispersa, ciudad difusa, la consecuente fragmentación y segregación socioespacial. Y dentro de esos debates me interesa particularmente los que están pensando sobre los espacios de borde o espacios periurbanos, ¿no? Y lo que está pasando en esas áreas de expansión de las ciudades. Entonces, por un lado, pensar qué está pasando en estas áreas donde se expande la ciudad, digamos, sobre áreas rurales o productivas, y por el otro lado es la pregunta por los modos de habitar, ¿no? O por la producción de entornos construidos en estos espacios. ¿Qué pasa ahí con los diferentes grupos sociales, sujetos y diferenciaciones que aparecen? Brevemente, la metodología es cualitativa, con observaciones participantes y entrevistas en profundidad, y ahora con un proyecto más pensando en la movilidad, en la movilidad como enfoque para pensar la vida cotidiana en la ciudad. Entonces ahí estamos haciendo unas grillas de movilidad y algunos experimentos ahí metodológicos. Acá para ubicar un poquito, La Plata forma parte de la región metropolitana de Buenos Aires, está a 56 kilómetros de la capital, y es la capital del estado, de la provincia de Buenos Aires, del estado. Y tiene gran cantidad de actividades vinculadas al sector público, por ser sede del gobierno provincial, por tener también la universidad y demás. Y encabeza, junto con otros dos municipios, en la región Gran La Plata, con Berisso y Ensenada, que es el sexto aglomerado urbano en cantidad de habitantes, digamos, en importancia en Argentina, que tiene más o menos 900.000 habitantes. Y además de tener un polo industrial productivo, sobre todo vinculado al puerto, hay un sector de producción agrícola intensiva de relevancia, que es lo que me interesa y es hacia donde el área, digamos, de expansión donde estoy mirando y trabajando. Ahí tenemos a la ciudad de La Plata, este cuadradito, bueno, el cuadradito que se ve arriba, digamos, es la planificación fundacional de la ciudad. La Plata fue planificada y construida a fines del siglo XIX, y todo el resto es la expansión que a lo largo del siglo XX sigue, digamos, y se va expandiendo. Y esta área, que es el sector oeste, forma parte del cordón hortícola, que es un sector productivo de relevancia a nivel regional y diríamos que nacional, por la cercanía que tiene con la capital. Es un polo abastecedor de productos frescos, de producción de flores y sobre todo de verduras. Este sector, digamos, de abastecimiento, este cordón productivo, lo que tiene de particular es que en La Plata permanece, digamos, su importancia, distinto a lo que pasa en otros cordones productivos de la región metropolitana de Buenos Aires, que con todo el proceso de industrialización de mediados del siglo XX fue avanzando, digamos, y corriendo el área productiva. En La Plata se da un proceso de consolidación por distintos factores, que paso rápidamente, pero sobre todo en los 90 hay ahí un proceso de consolidación y cuantitativa y cualitativa que hace que sea un sector productivo de relevancia muy cerca de la capital nacional. Y ahí en los 80 y sobre todo en los 90 tiene un proceso de migración de productores, de trabajadores de la tierra que vienen de Bolivia, y eso pasa en toda la Argentina, que se consolidan como los productores de los cordones verdes en Argentina. Y hay otro proceso más vinculado a la inyección de capital sí, a la tecnología, que es la producción bajo cubierta. Entonces, con estos dos elementos y sumado a regulaciones del municipio que protegieron el área verde, distinto a lo que pasa en otras áreas, el cordón hortícola, digamos, se consolida y hoy abastece un tercio de la producción provincial, y el 82% de verduras que se comercializan en el mercado central de Buenos Aires vienen de La Plata. Entonces, esta área, digamos, que está marcada en verde, tiene todo este uso productivo central, y en las últimas décadas, en las últimas 3, 4 décadas, viene experimentando
una disputa y un avance de los usos urbanos, sobre todo residenciales, en distintas formas. Entonces hay sí, avance de lo urbano vinculado tanto a loteos y nuevos barrios cerrados o abiertos impulsados por desarrolladoras inmobiliarias, y también a ocupaciones y tomas de tierra. Entonces avanza, digamos, lo urbano, o hay toda una conflictividad vinculada a los usos de la tierra que eran predominantemente rurales, en modalidades residenciales diversas. Esto como marco general, digamos, de lo que estoy pensando, y lo que les quería contar o presentar hoy es el trabajo etnográfico con dos grupos, o tres, pero centralmente con dos sí, grupos sociales que habitan este espacio periurbano, pensando un poco en cuál es la experiencia urbana, las formas de producción de este entorno construido y cómo se generan similitudes, cooperaciones y diferencias, por un lado entre los productores quinteros y quienes viven y son productores y trabajan de la tierra, y entre los barrios populares, específicamente un barrio popular que es el producto de una ocupación de tierras. Bueno, las quintas. Quintas es el nombre, como el término nativo que se utiliza para que los propios quinteros, y en la ciudad de La Plata, digamos, bueno, y en Argentina se utiliza para nombrar a la producción hortícola y florícola que está destinada a la comercialización, digamos, distinto a huerta, que es más para consumo propio o comunitario. Así que quintas es un término nativo que aparece ahí importante. Bueno, contarles un poco cómo es vivir y producir en las quintas. Donde las relaciones de trabajo de la tierra determinan gran parte de la vida cotidiana. El arrendamiento es la forma de tenencia predominante, es decir, son familias, la mayoría provenientes de Bolivia o del norte de Argentina, que alquilan, ¿no? Que arriendan la tierra para producir y se organizan, digamos, o producen a partir de la agricultura familiar, que implica alquilar entre 1 y 5 hectáreas, dependiendo de si es el núcleo familiar más chico o si vienen tíos, primos, abuelos, digamos, y trabajan entre más personas, y se trabaja con toda la mano de obra familiar. Y ahí, bueno, se arman todas unas redes comunitarias, familiares, que incentivan y producen y permiten toda una comunidad boliviana vinculada al trabajo de la tierra, que generan redes y circuitos propios en todo el cordón productivo. Y acá un poco el ritmo de la vida cotidiana está muy marcado por los tiempos y las dinámicas de la producción. En verano, digamos, la vida cotidiana en verano es una cuestión porque ahí se organizan para evitar las grandes horas de calor, ¿no? Al mediodía, entonces se trabaja desde muy temprano, se entra a la quinta, al mediodía se corta porque incluso en los invernaderos que se ve acá en la imagen de la derecha, el calor es mucho mayor que afuera, y en invierno, bueno, se estiran más, digamos, ahí hay que al revés aprovechar los días de sol, las horas de sol, entonces se concentra la actividad productiva ahí. Entonces la rutina diaria, digamos, y la vida en este periurbano de los quinteros está muy marcada por la actividad productiva, y después con algunas marcaciones de género, digamos, donde las tareas productivas se reparten y tareas más pesadas en general quedan a cargo de los varones, y las mujeres cargan casi sin excepción con además de las tareas productivas de trabajo de la tierra, con todas las tareas reproductivas vinculadas al cuidado de los chicos, de la casa, llevarlos a la escuela, al hospital, bueno, etc. Y acá un elemento de importancia es que las viviendas, que son de este estilo como las que se ven en la foto de la derecha, están muy vinculadas a las condiciones de arrendamiento, ¿no? A las condiciones de alquiler. Entonces, como los alquileres duran 2 o 3 años, dependiendo ahí de la negociación y de cómo logran alquilar en general con las inmobiliarias, porque hay todo un mercado de alquileres, digamos, manejado por 2 o 3 inmobiliarias de la zona, con lo cual la negociación nunca, ni siquiera es con los dueños de las tierras, que tampoco es muy claro quiénes son, y bueno, entonces hay un manejo, digamos, del alquiler, que no da ningún tipo de seguridad de permanecer en esas tierras. Entonces las condiciones de las viviendas son, como se ven, de madera, de chapa, digamos, que se pueden levantar en 2 o 3 días, y que también si hay que mudarse porque
no se renueva el alquiler o porque aumentan los precios, se puede desarmar y volver a instalarse en otro lugar. Entonces, acá hay otra imagen de la producción. El espacio laboral, y esto es uno de los elementos importantes, es el mismo que el residencial. Entonces los desplazamientos y la vida cotidiana se reducen. Sí. ¿5? Bueno, seguimos. Los desplazamientos se reducen a la escolaridad, a la salud, a hacer compras, pero bueno, hay una cuestión ahí vinculada a dónde vivir y dónde producir. Para avanzar, el otro sector, lo otro que me interesaba contarles es habitar desde los barrios populares. Las ocupaciones de tierra son uno de los repertorios de acción colectiva y de modalidad de acceso a la vivienda y a la tierra de los sectores populares disponibles en Argentina y en América Latina. Y La Plata es una de las ciudades con mayor cantidad de ocupaciones de tierras de barrios, digamos, producto de este tipo de ocupaciones. Hoy hay 166 barrios que son villas o asentamientos producto de ocupaciones de tierra. Yo trabajé específicamente con uno, que es conocido como la Toma de Abasto, que fue en el año 2015, donde se ocuparon 56 hectáreas, un grupo de 1000 familias, y donde hubo un proceso muy fuerte de organización colectiva y de intervención estatal para intentar urbanizar o generar ciertas condiciones en un año electoral. Bueno, no llego a entrar, pero lo que me interesaba mostrar es cómo estas disputas de uso del suelo, esta ocupación se hace sobre estas 56 hectáreas que eran productivas, entonces donde había antes producción hortícola, y se empieza a construir un barrio entre la organización de los vecinos y cierta intervención estatal. No, y lo que me interesaba mostrarles, como para ir cerrando, es que aparece una tensión, esto de tener un lugar propio donde vivir y producir, que es quiénes son los que ocupan las tierras, y ahí hay una heterogeneidad grande de sectores populares, y también quinteros que viven alrededor, que vivían en esas mismas tierras, que ocupan y entonces acceden a un lote y tienen un lugar propio donde vivir, pero el problema es dónde producir, ¿no? El acceso a la tierra propia, en este caso a partir de una ocupación de tierras, pero podría ser también a partir del mercado formal, genera una tensión que me parece que condensa un poco estas contradicciones de las transformaciones en este espacio periurbano, que es tener, si los productores quinteros acceden a un lugar donde vivir y un lote para construirse una casa, luego la distancia del lugar de producción es un problema, lo cual hace que muchas veces no se habiten, ¿no? Acá un breve fragmento de una entrevista de Walter, productor hortícola, que dice: mirá, la casa está hace 3 años y hasta el día de hoy nunca la vi, porque me cuesta irme de acá. Para mí lo más sencillo es estar acá. Yo me caigo de la cama y ya estoy acá. En cambio, después en el barrio me tengo que levantar, tengo que patear, es una manera informal de decir caminar, de allá hasta acá, o si no en las tardes me quedo. Y no es lo mismo, para mí no es lo mismo. Digamos, en el sentido que si yo estoy acá, el trabajo está junto a mí. Si yo me levanto a cualquier hora o momento, estoy ahí. Entonces ahí hay, bueno, nada, mostrar esas contradicciones y tensiones también del acceder a un lugar donde vivir, pero qué pasa ahí con la producción, que un poco condensa estas contradicciones. Solo para cerrar, nada, era la idea de mostrar un poco cómo esto, lo de vivir en un barrio, vivir en una quinta y qué pasa ahí, y en un esquema en el que se comparten muchas condiciones materiales deficitarias, ¿no? Acceso a servicios e infraestructura que es muy precario, con calles de tierra, con transporte público muy deficitario, hospitales con mucha demanda, lo mismo que las escuelas, que no se llega, pero que a la vez se configuran grupos sociales diferentes, ¿no? Un poco para romper con la idea de los sectores populares como una cuestión heterogénea, y que además aparecen otros sectores, digamos, hoy presenté estos dos para mostrar más lo que venía haciendo, pero que además aparecen en este mismo espacio otros sectores, clases medias, barrios cerrados, digamos, otros sectores que también disputan este acceso y que en general tienen más resuelto de modo privado el acceso a servicios, infraestructura y condiciones, pero que también generan, al achicarse la distancia física, digamos, y convivir en un espacio parecido a lo que contaba la compañera de Uruguay, de microsegregación, digamos, al achicarse la distancia física, y qué pasa con la distancia social, y se generan muchas barreras de morales, de segregación, de diferenciación entre distintos grupos sociales. Bueno, dejo por ahí. Gracias.